La fe es indispensable para agradar a Dios. No permitamos que el enemigo nos engañe y nos haga creer que Él no puede solucionar nuestro problema o no puede levantarnos de donde nos hemos caído. Permanezcamos firmes en la fe. Ok, yo pienso que el ser cristiano depende mucho de la fe, o sea, tenemos que tener fe porque es algo que no vemos a Jesús, no vemos a Dios y tener esa esperanza de lo que creemos, ¿verdad? Y también hay mucha gente que no entiende la Biblia porque obviamente lo leen, pero no tienen esa fe como tenemos nosotros. Y como dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también creo que, o sea, sin esa fe, sin esa esperanza no podemos seguir adelante. Por eso mucha gente está perdidos, porque no tienen la fe, no tienen esa esperanza puesta en Dios. Y obviamente es algo que Dios nos da esa fe. Y como dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, las cosas se pueden hacer. Y teniendo esa convicción, ¿verdad? Que Dios es real, que Jesús existe. Y otra cosa también es que fe sin obras es muerta. Podemos tener mucha fe, podemos creer en Dios, pero si no obramos, si no ayudamos a nuestro prójimo, si no hacemos cosas, entonces no vale de nada también. Es algo como que va de mano en mano. Entonces, para mí eso es la fe. Piénsalo. Creo que la fe es muy importante y es algo que todos podemos obtener, pero en cambio es algo que nos cuesta porque la fe significa entregarlo todo, significa confiar, significa creer y en lo que no se ve, y eso en la mayoría de nosotros nos cuesta porque somos humanos y nos cuesta. Yo creo que para obtener la fe principalmente deberíamos de escuchar la palabra de Dios, y no solo con los oídos, sino también con el corazón y confiar, ¿no?, en el que todo obra para bien y para los que le aman, y que para tener salvación también tenemos que tener fe, así que piénsalo. La fe es un fruto del Espíritu Santo y eso quiere decir que es algo que el Señor a través de su Espíritu nos da y pone en nuestros corazones, y no es algo que nosotros mismos podemos decidir tener. Por ejemplo, hoy me despierto y empiezo a creer que esto pasará. No, necesitamos orar para que el Señor nos llene de su fe, porque no es algo que viene de nosotros, sino de Él. Y obviamente creer que nos la dará, pero también es algo que podemos perder, ya que si no estamos cerca del Señor no podemos pretender tener ese fruto del Espíritu Santo, y para no perderlo tenemos que estar cerca del Señor, tenemos que luchar espiritualmente y tenemos que seguir orando para que esa fe siga estando en nuestros corazones, para que ese fruto del Espíritu Santo siga morando en nosotros, y tener cuidado a no perderla, porque las veces que perdemos la fe es cuando nos alejamos del Señor y es cuando las pruebas vienen a nuestras vidas y no sabemos cómo actuar ante ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar cerca del Señor y no dejar que esa fe desaparezca. Piénsalo. Pienso que como cristianos la fe es un arma que en circunstancias difíciles nos va a ayudar como a defendernos, ¿no? Pienso que si estamos creyendo en Dios tenemos que tener fe. Es un poco difícil pasar por situaciones y tener esa convicción de que vamos a salir de ellas, ¿no? Por ejemplo, en situaciones familiares es necesaria la fe, en situaciones o pruebas que Dios te presenta de la misma manera, ¿no? Entonces, no sé, de manera personal pienso que la fe es un escudo o un arma que Dios nos da para saber afrontar situaciones que a día se presentan. Y bueno, pues no sé, piénsalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe en Dios es confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Es creer aún en medio de las pruebas que todo obra para bien a los que le aman. Que Él nos ama y nos cuida, y que aunque pasemos por momentos difíciles, Dios permite las cosas para que crezcamos y maduremos. Que si guardamos la fe en medio de las tribulaciones, luego vamos a tener gozo, vamos a tener paz.
y que esa es esa fe que nos conducirá a la salvación. Piénsalo. Oh.